Y te damos gracias por ello, Padre. Eres un Dios de amor glorioso, Padre, y bendito seas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y todos nosotros decimos, amén, hermanos. Muy buenas tardes una vez más. Se puede sentar. Les damos una cordial bienvenida una vez más a la casa del Señor. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicar su palabra. El pastor, como se dio cuenta, no está, anda, como dijo Miguel, anda de vacaciones. Y todos necesitamos vacaciones de vez en cuando, ¿no? Entonces es una bendición estar aquí en la casa de Dios, ¿no? Hermanos, ahora vamos a estar en Primera de Pedro, en el capítulo 1 al 3. Lo he titulado Enfrentando tiempos difíciles con alegría. Enfrentando tiempos difíciles con alegría. Hermanos, en este país, yo estoy muy agradecido con este país. Yo pienso que todos, ¿verdad? Es un gran país, una gran nación, y le damos pues muchas gracias a Dios por ello. Y aquí vemos pues gente de todos lados, de todos los países, de todo el mundo. Hay gente aquí en este país. Somos diferentes, de diferentes costumbres, pero puedo estar seguro que también pues todos tenemos gustos diferentes, ¿no? A uno les gustan los Dodgers, a otros no les gustan los Dodgers, a otros les gustan los Angels, a uno les gustan los Pumas, a otros les gusta la América, a otros les gusta el mejor equipo de México, las Chivas. Hermanos, tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo, todos somos diferentes. A algunos les gusta el camping, a otros no les gusta. Hermanos, también todos tenemos pensamientos diferentes, pasatiempos diferentes, gustos de comida diferentes. A uno no les gusta lo picoso, a mí me gusta lo picoso. A uno les gustan las pupusas, a otros les gusta el arroz krill, pues así se llama, ¿no? El arroz cubano. A otros no les gusta el arroz rojo de México, dice el pastor, no me gusta. A otros les gusta el steak, la carne. Todos somos diferentes, hermanos. Pero hay una cosa que nos une a cada uno de nosotros, a todos, de donde seamos, de México, de Cuba, de cualquier país del mundo. Lo único que nos une es el dolor y el sufrimiento. No importa de qué tan diferentes seamos, no importa de dónde vengamos, todos somos iguales, todos sentimos el dolor. Si tú te cortas, seas de donde seas, si yo me corto, me sale sangre igual que a ti, igual que a mí, igual que a todos, ¿no? Todos somos iguales. Pero existe una cosa, que cada persona de nosotros compartimos el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es algo, pues, que nadie puede escapar. En este mundo, tarde que temprano, todos vamos a experimentar un momento difícil. A lo mejor una enfermedad, una muerte de un ser querido, un familiar, hostigamiento en el trabajo, desilusiones en tu matrimonio, en tus hijos. Pero los sufrimientos son inevitables. Esto ha sido siempre, generación tras generación tras generación. El día de hoy veremos que es posible enfrentar las pruebas y dificultades de esta vida con alegría y gozo. Pero la única manera que podemos enfrentar estas y encarar estas pruebas de esta vida es a la luz de la salvación que hemos obtenido por medio de Dios, de Cristo Jesús. Aunque esto se escuche medio extraño, dirás tú, pero pues, ¿cómo? Esto es una locura. ¿Cómo eso me va a ayudar a mí? Sí es posible enfrentar pruebas y dificultades, problemas con gozo. La salvación que Dios nos ha dado nos capacita para poder tener gozo en medio de las tribulaciones, porque sabemos que tenemos una esperanza viva en Jesús. Como decía la alabanza, Él resucitó, ¿no? Si Él no hubiera resucitado, hermanos, en vano sería estar aquí tú y yo. Pero es una esperanza viva en Jesús. Por eso es que nos capacita. Como dice Filipenses, ¿qué dice? Que todo lo puedo, ¿qué? ¿En mí? En Cristo, ¿no? En Cristo que me fortalece. Y en vista de que Dios tiene para sus hijos e hijas una gran salvación,
Hermanos, podemos ir más lejos. Nuestros ojos pueden ir más lejos y podemos mirar más adelante lo que es la salvación. Jesús, Dios estaba pues tras las escenas, ¿no? Como una película, ¿no? Él ya miró toda la película. Él ya sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana, la eternidad, hermanos. Podemos vivir con los ojos puestos en el cielo aunque tengamos problemas, aunque estemos pasando por dificultades y problemas aquí en la tierra. Pero si ya viniste a Jesús, y por eso no te quiere decir que cuando llegaste a los pies de Jesús, no quiere decir que tus problemas a lo mejor ya se terminaron todos. Al contrario, puede que hasta te aumenten más. Sin embargo, Dios nos da promesas de que veremos el día de hoy, de que podemos tener gozo y alegría en medio de las tribulaciones. Aquí Pedro les escribe esta carta a un grupo de creyentes que estaban enfrentando tiempos difíciles. Ellos estaban siendo perseguidos, ¿para qué? Para quemarlos y ponerlos como antorchas, para alumbrar. Ellos estaban siendo perseguidos. Todos pasamos por diferentes pruebas y situaciones, enfermedades, burlas, hostigamiento en el trabajo, incluso hasta nuestra propia familia. Cuando recién nos convertimos a Jesús, cuando recién le di mi vida, por ahí yo oía, no directamente, pero yo oía de mis propios familiares que decían que yo iba a una secta. La propia familia tuya te va a traer problemas. A Jesús su propia familia le trajo problemas, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Y luego nos dicen, yo no voy a la iglesia porque yo no soy un hipócrita, ¿no? O para no ser un hipócrita, ¿no? Estas personas a las que les escribe Pedro estaban pasando muchos tiempos difíciles. Estos creyentes estaban sufriendo por causa de su fe, por haber creído en Jesús. Ellos estaban experimentando el rechazo, el acoso, la burla de todos los demás, de todos los romanos. Y muchos de estos creyentes habían perdido sus familias, sus trabajos por causa de su fe. Pedro, sabiendo lo que estaba pasando, les escribe esta carta a un grupo de iglesias, y para animarlos y exhortarlos, y para decirles con la palabra de Dios que no se agüiten, que pues vamos a echarle para adelante. Entonces hoy veremos juntos que también somos capaces de encarar las pruebas y dificultades con gozo por la salvación que pues hemos tenido cada uno de nosotros. Una de las maneras que podemos hacer esto es sabiendo quiénes somos nosotros. Una de las cosas es sabiendo quién eres cuando te vengan los problemas. En el versículo 1 y 2 nos dice, hermanos, hemos sido escogidos por Dios. Nos va a dar una lista en estos 11 versículos, en estos 12 versículos, de las promesas de Dios que Dios tiene preparado para nosotros. El primero dice, somos escogidos por Dios. ¿Saben lo que es eso, ser escogido? Y como tal, dice, también tenemos un lugar en el cielo, en el versículo 1 y el 2. Solamente estamos pasando por este mundo de pasadita, dice. Nomás estamos de pasadita. Pero nuestro verdadero hogar está allá en los cielos donde vive Jesús. El versículo 1 nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Aquí el autor Pedro se presenta usando el nombre griego que se traduce la palabra aramea como Kefas, piedra, roca, que le fue impuesto al pescador Simón, que era su nombre, por Jesús mismo. El apóstol Pedro comienza esta carta desde las primeras palabras, nos habla acerca de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros, quiénes somos en Cristo Jesús. Los creyentes estos estaban pasando rechazo a donde quiera que ellos iban, sus familias los rechazaban, en sus trabajos eran burla de otros. Los creyentes eran vistos como una gente rara. Esta gente está rara. ¿Por qué? Porque pues, no eran del mundo, ¿no? Eran de Cristo. Parecía que no encajaban en la sociedad, no eran aceptados con los demás.
Y qué feo es cuando cuando te rechazan, ¿no? Que está un grupo de personas y te sientes que te hacen a un lado, ¿verdad? Se siente feo, no sé si te ha pasado, pero se siente feo que ser rechazado, ¿no? O que no te incluyan en la plática. Como decía Miguel el jueves, ¿no? De su trabajo, ¿no? A veces hay que guardar distancia, ¿no? Pero a veces la gente siempre va a estar hablando, ¿no? Cuando somos burla de otras personas, cuando no quieres ser aceptado en las pláticas, se siente feo. Pero a veces te hacen un bien porque no te estás involucrando con ellos. A veces yo trabajo con personas pues que no conozco. A veces hay otras 4 o 5 personas que no conozco, pero estamos trabajando y ellos se están burlando del uno al otro, se están tocando, se están costando chistes colorados, van y compran cerveza, sus cigarros, fuman y me invitan. Y yo les digo que no quiero. Y les digo que no quiero y me dice, ¿pero por qué no quieres? Porque no quiero. Y cuando les digo que no quiero, entonces allí es donde entro yo y les digo por qué no quiero. Les doy la razón. ¿Por qué? Porque Jesús cambió mi vida hace 16 años, por eso no quiero. Les digo, a lo mejor yo tomaba más que tú, a lo mejor fumaba más que tú, pero yo no quiero. Esa es la razón, yo tengo que guardar mi distancia con estas personas. Y esto es precisamente lo que estaba pasando con estos creyentes en estas regiones. Ellos habían escogido su fe, y por tu fe vas a sufrir, sobre todas las cosas. Y por esta razón estaban siendo rechazados, eran objeto de burla, se estaban sufriendo por esto y por lo otro. Pero Pedro aquí les da un verso y les dice una gran verdad que siempre tenemos que tener en mente. Dice, Dios los ha escogido. Dios los ha escogido, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Hace como un mes fui con mi esposa al mandado, me dice, vamos al mandado. Y pues sin querer queriendo fui como el Chavo del 8, ¿no? Y pues yo para rápido agarré bolsas y empecé a echar jitomates y plátanos y verdes y de todo, ¿no? Y me dice, no. Le digo, ¿cómo que no? Dice, no, tienes que escogerlos. Este está muy verde, este está muy aguado. Tienes que escoger de lo mejor. Dice, mira los chinitos, y miré a los chinitos. Y no, sí, los chinitos se tardan horas allí escogiendo su comida. Escogen de lo mejor. Y Dios ha hecho esta elección con cada uno de nosotros. No eres cualquier cosa, eres hijo de Dios, eres escogido por Dios, les dice Pedro. Son escogidos por Dios. Dios los ha elegido a nosotros para ser sus hijos, sus hijas, para tomar parte en su reino. Pedro nos dice que ante los ojos de Dios somos especiales, no somos cualquier cosa, somos hijos del Todopoderoso. El Dios que creó el universo, la tierra, los cielos, las estrellas, los mares, las montañas, todo lo que existe. ¿No es maravilloso saber que nos haya escogido a cada uno de nosotros? ¿No te dan fuerzas, no te restaura cuando vengan tiempos difíciles acordarte de estas promesas? A veces decimos o le decimos a una persona, no, en el trabajo, no, pues no sirves para nada. A veces hasta nuestros propios hijos, ¿no? No sirves para nada, no haces bien las cosas, pero para Dios somos valiosos. Los creyentes en el mundo son rechazados, son perseguidos, son burla de otros. Los creyentes en el mundo están pasando dificultades, tiempos difíciles, mas Pedro les recuerda quiénes somos nosotros. Somos escogidos, somos elegidos por Dios desde antes la creación del mundo. Dice que desde antes que el mundo se hiciera, Dios ya te tenía en sus planes, a ti y a mí. Él ya sabía que iba a estar aquí sentado agarrándote la barba como Alejandro aquí. Él ya sabía que estaba haciendo eso el día de hoy. Ahora. Dios es omnisciente, Dios sabe todo, hermanos. Y Dios nos escogió así, con nuestros defectos, con nuestros fracasos y cada uno de nosotros. Qué consuelo es saber que somos elegidos por parte de Dios. Qué consuelo es sabiendo que Dios, Él pasa por alto nuestras fallas, nuestros defectos y nos ha escogido. Podemos tener ánimo en tiempos difíciles porque sabemos quiénes somos. Pedro, juntamente con esta lección, nos dice que somos extranjeros. Que somos extranjeros, no somos de aquí, que no echemos raíces aquí, que echemos raíces ahí en el cielo.
Como te dije, yo en este país estoy bien agradecido con Él y con Dios, porque me ha dado mucho, ¿no? A todos nosotros yo creo que nos ha dado mucho, ¿no? Pero cuando yo voy a México, a mi pueblo, a mí me gusta. Me gusta porque yo caminé esas calles, ahí crecí, y dice mi esposa, pues está re feo, a mí no me gusta, pero a mí me gusta. A ella le gusta Guadalajara donde ella nació, pero pues a ella le gusta. Hermanos, aquí nos dice que somos como extranjeros, que no somos de aquí porque nuestro verdadero hogar está en el cielo donde vive Jesús, ¿no? Porque a mí me gusta mi pueblo porque ahí nací, pero mi verdadero hogar, nuestro verdadero hogar está donde vive Jesús, ¿no? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Pedro les llama a los creyentes extranjeros. Alguien que es o alguien que vive de un país distinto a otro. La iglesia está conformada de personas diferentes, partes del mundo, ¿no? Somos de todas partes, pero todos tenemos un destino, la eternidad con Dios. En otras palabras, Pedro nos dice que no somos de este mundo, que como elegidos de Dios, hermanos, tenemos un lugar en el cielo, allá con Él. En este mundo somos rechazados, ¿no? Somos burla de otros. En este mundo pasaremos dificultades, problemas, enfermedades. Allá cuando estemos con Dios no va a haber nada, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Nada, hermanos. No pertenecemos a este mundo. Dios tiene la eternidad preparada para aquellos que han respondido a su elección. Aunque estemos pasando por tiempos difíciles, podemos encontrar ánimo y conforte. ¿Cómo hacer recordado nuestra identidad? Una vez más, acuérdate de las promesas de Dios cuando vengan tiempos difíciles. La prueba de esta vida solo son pasajeras, a la luz de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces el creyente ha escogido Dios y el creyente tiene un hogar con Dios por la eternidad. Tenemos un lugar por la eternidad. Hay mucha gente que piensa que este mundo es todo, que aquí es todo. Esto no es nada, allá comienza la verdadera vida. Entonces el creyente escogido por Dios y el creyente tiene un hogar con Dios para la eternidad. Pero ¿cómo dirás esto tú? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Pues con nuestra nueva identidad. Mira lo que dice el verso 2. Aquí Pedro nos da la respuesta. Vamos a ver en este verso la Trinidad en acción. Cada persona de Dios está obrando, haciendo una realidad la vida del creyente, hermanos. Los tres trabajando, los tres en uno. Dice, según la prevención de Dios, el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Pedro menciona aquí las tres personas divinas, las tres personas divinas que invierten la acción, la ejecución y la aplicación. En este versículo es bien importante porque está la Trinidad. Aparece cada una de las personas divinas llevando a cabo la misión de la salvación. Aquí primeramente miramos al Padre en acción. Él supera todo el conocimiento del futuro que Dios tendrá sobre quienes deberían de ser salvos. La segunda operación salvadora se relaciona con la tercera persona, el Espíritu Santo, en santificación del Espíritu que actúa separando a los que creen para Dios. Los elementos necesarios para una salvación son convicción personal, el pecado, la fe en el Salvador de Jesús, en el Salvador que es Jesús, la regeneración espiritual. Ninguno de estos procede del esfuerzo humano, ya que la salvación es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Y primeramente Pedro nos dice en este verso que el creyente es escogido por Dios, ¿no? En el versículo 1. Segundamente Pedro nos dice que el Espíritu Santo hace santos para poder ser hijos de Dios. Y esto con el fin de poder obedecer a Jesús y ser redimidos por su sangre. En otras palabras, cada persona de la Trinidad tiene un trabajo especial. Y esto es por amor a nuestra conversión. Es por amor a nuestra salvación.
El Padre, de acuerdo a su sabiduría y conocimiento, Él nos escoge. El Espíritu Santo es quien nos hace santos o nos cambia de nuestra forma antigua de ser. Porque ese trabajo del Espíritu Santo es de convencernos de pecado y de juicio, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando cometes un error, cuando pecas? ¿Cómo te sientes? ¿A gusto? Yo no me siento a gusto, yo me siento mal. Es el Espíritu Santo que está trabajando en cada uno de nosotros. Esto es para que nosotros podamos obedecer en la fe que el Hijo hizo por nosotros, Jesús, el cual nos lleva a tener una relación con Dios mediante su sangre. Dios es quien lo hace todo. Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros, con su pueblo. Y lo hizo posible, ¿cómo? Con la Trinidad. Hizo todo por nosotros y en fe nosotros respondimos a ese llamado. En estos 2 versos vimos a Pedro anima a los creyentes a decirles, a recordarles quiénes son, para que no se preocupen. Yo sé que están pasando por tiempos difíciles, están buscándolos para matarlos, pero mira lo que les dice Pedro para animarlos. Y Pedro les recuerda que ellos son escogidos y que tienen una relación con Dios eterna, con Dios, que pueden tomar ánimo, conforte. En los siguientes versos Pedro pues va a cambiar de engranes para poder alabar a Dios. Porque Dios ha demostrado su carácter al darnos una gran salvación. No cualquier salvación, hermanos, una gran salvación. Que poseemos una esperanza, nos da una herencia, nos da confianza en las circunstancias que enfrentemos. En otras palabras, Pedro nos demuestra que tenemos a Jesús, lo cual Él nos ayuda y nos da motivación hacia adelante para no tirar la toalla. Cuando ya no te sientas que quieres tirar la toalla, ahí está Jesús para levantarte. Dice, del 3 al 5, dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. El 4, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Mira qué hermoso, qué bonitas palabras. La alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro. Él alaba a Dios por las cosas que ha hecho en ellos. Pedro desea que sus lectores alaben a Dios, que nosotros también alabemos a Dios. Que aunque estemos en medio de problemas, en medio de dificultades, que alabemos a Dios, que nos recordemos quiénes somos nosotros, lo que ha hecho Dios por nosotros. Pero qué difícil es hacer esto, ¿no? Cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos en momentos complicados, cuando no tenemos para la renta, cuando nos corren del trabajo, cuando tu hija, tu hijo no te hace caso, cuando tu matrimonio está como el Titanic, así ya más para adentro que para afuera que para adentro, o para adentro que para afuera. Dice aquí Pedro, la palabra de Dios dice, pero somos llamados a esto, a confiar en Jesús. Cuando alabamos a Dios, quitamos la mirada de las pruebas y la ponemos en Dios, que Él va a actuar a nuestro favor. Y la ponemos en Dios. Cuando podemos ver más allá de las dificultades, pongamos nuestra mirada en Dios y recordemos lo que Él ha hecho en nosotros. La Trinidad, lo que ellos han hecho por nosotros. Aquí Pedro nos da 2 razones o 2 motivos por la cual Dios puede ser alabado, aun cuando estemos pasando tiempos difíciles. Dios nos ha demostrado su misericordia, ¿no? Al darnos una nueva vida por medio de la resurrección de Jesús. Dios hizo esto posible para nosotros, para que podamos tener una esperanza viva.
esperanza viva, dice. Dios lo hizo esto para que nosotros podamos recibir una herencia. Mira toda la lista que nos tiene Dios. Una herencia que está reservada en el cielo. Está reservada. Cuando yo voy a salir, le digo a mi hijo, pues ahí está la tarjeta y ahí busca el hotel y me lo reservas, ¿no? Ya no me preocupo de nada porque yo ya tengo dónde llegar. Y aquí nos dice, está reservada en el cielo. Y mientras esperamos el cumplimiento de Dios, Dios nos da confianza al saber que Él nos protege también mediante nuestra fe. Mira, nos escoge primero, ¿no? Jesús, la Trinidad, hace lo posible por nuestra salvación. La otra alaba a Dios por su gran salvación. Ahora nos dice que tenemos una esperanza viva en Jesús. Una esperanza viva en Jesús. Que tenemos una herencia. Que Él cuida de nosotros también. Mira todo lo que los beneficios. Y mientras esperamos el cumplimiento de Dios, nos da confianza al saber que Él nos protege mediante nuestra fe. Entonces, a la luz de esto, nosotros podemos ser capaces de enfrentar pruebas con alegría. Dice el 3, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Aquí Pedro alaba a Dios por su gran misericordia. Dios mostró quién es Él al darnos una nueva vida. Al darnos una nueva vida y no darnos lo que merecíamos. Tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y esta misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para que podamos tener una esperanza viva en Jesús. Pedro escribe estas palabras para animar a los creyentes, a sus lectores en esos tiempos, que están pasando por tiempos difíciles. Pedro desea levantar la mirada de aquellos que están agüitados, cabizbajos así. No te agüites, levántate, vamos para adelante, así se puede. Toda persona que responde por la fe a la elección de Dios tiene una esperanza viva de que hay una eternidad de Dios para siempre. Aunque el presente es difícil, podemos mirar hacia el futuro que Dios tiene preparado para aquellos que han puesto su confianza en Él. Hay una historia de un hombre que él cuenta que su esposa falleció. Este hombre cuenta que en los últimos momentos de su esposa, ella había sufrido como por 10 meses de cáncer. Y él cuenta, dice que estaba con ella, dice que le agarró su cara, su cabeza, su cara, y que le dijo, amor mío, está bien, amor mío, vas a casa. Dice este hombre que cuando dijo estas palabras, su esposa murió en sus brazos. Su esposa murió. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo es que este hombre pudo haber dicho estas palabras con tanta confianza? ¿Cómo? La fe. Amén. De lo que no se ve. Era su compañera de toda su vida. Duele, ¿no? Toda su vida. ¿Cómo es que tuvo que tener tanta certeza de decirle estas cosas? Porque en Jesús tenemos una esperanza viva. Esta esperanza que tenemos nos motiva a enfrentar las pruebas con alegría. Sabemos que Dios tiene una vida eterna preparada para cada uno de nosotros. Y eso nos debe de motivar a echarle ganas a seguir adelante. ¿Y cuál es esa garantía? Aparte de eso nos da una garantía. Cuando vas y compras un televisor, te dice, ¿usted quiere garantía? Le damos por 1 año, 2, 3 años. Aquí Dios no te cobra nada, Él te da la garantía. ¿Y cuál es esa garantía? La resurrección de Jesús. Como te dije, si Jesús no haya resucitado, en vano estaríamos aquí. Pero la garantía es que Dios resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Dice el 3, mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Nuestra esperanza no es un deseo, no es un anhelo, no es un pensamiento bonito, positivo, no.
nuestra esperanza está viva y está sentada a la diestra del Padre. Porque Jesús vive y Él es verdadero, es real. Esta vida no es todo. Sabemos que hay una vida con Dios para siempre y esto nos debe de motivar a enfrentar los problemas con alegría. Tenemos una esperanza y también tenemos una herencia, dice, mira, tenemos una herencia también. El apóstol Pedro describe aquí la nueva, está apuntando hacia el futuro. Esperanza y salvación también, una gran salvación. La esperanza es viva, es decir, no te engaña. Jesús no te engaña. Jesús no es vergüenza, como muchos dicen, no, pues tengo vergüenza. Jesús no es vergüenza, Él no te engaña, es verdadero. El mundo vive allá afuera espiritualmente muerto, sin esperanza. Ellos confían en el alcohol, las drogas, en el compadre, la comadre, en ellos mismos. Pero tú y yo confiamos en Jesús porque Él vive y hemos puesto nuestra fe en Él. Jesús llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Él sí sufrió. Somos libres, tenemos esperanza. El apóstol Pablo se refiere a ella, mira, con esas palabras dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Segunda de Pedro 3:13. La esperanza que es Cristo no sería posible sin que Él hubiese resucitado de los muertos. Hermanos, aquí la Virgen María no resucitó, San Judas no resucitó. Jesús llevó nuestras bofetadas, lo escupieron, le dieron de latigazos. Jesús sufrió el pago, el precio, pero también sabía que Dios lo iba a resucitar un día. Él sabía que iba a sufrir en la cruz, pero también sabía que Dios lo iba a levantar, lo iba a exaltar. Y Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Por eso dice que toda rodilla se doblará ante Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, Yahweh, el Todopoderoso. Jesús resucitó, venció a la muerte. Él le pisó la cabeza a Satanás, que hasta está acabado, no tiene poder, está limitado. Esta esperanza es la que nos permite decir, esta esperanza es una realidad, hermanos. Por la muerte, hermanos, por la muerte entramos a la presencia de Dios y a la comunión plena con Dios siempre. ¿Recuerda el libro de Hechos? Cuando apedrearon a Esteban. ¿Qué dice? Que lo apedrearon y ¿qué dijo él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué dice? Que miró, que se abrió los cielos y estaba sentado ¿quién? Se abrió los cielos y miró a Jesús, ¿no? Que estaba ahí a la diestra del Padre, ¿no? Hermanos, yo conozco muchas personas, incluso a mi propia familia. Bueno, aquí me brinqué ya un renglón. Bueno, aquí ya estábamos con Esteban, ¿verdad? Y pues como decía Raúl Velasco, aún hay más, ¿verdad? Aparte de esto, hermanos, siempre, pues también nos dice que tenemos una herencia viva, hermanos. Yo conozco a mucha gente, incluso en mis propias familias, que se pelean, hermanos, por las herencias, ¿no? Ni se hablan, se enojan, se contentan, se enojan, pero siempre están así, pero nunca se llegan a un acuerdo. No sé si usted conozca a alguien o que esté pasando por esto, o que alguien pues que salió bien, sin problemas, con las cuentas claras. Pues cuénteme, porque todavía no conozco a nadie que haya salido en paz con eso. Porque mucha gente he oído que hasta se quieren pues matar y yo no sé qué tanto, ¿verdad? Pero Pedro aquí nos va a mostrar en el versículo que sigue que si hacemos lo correcto, que estamos haciendo las cosas bien para Dios, si en verdad le hemos entregado nuestra vida a Dios, si realmente somos genuinos, Dios nos ha dado una herencia indestructible. Mira todo lo que las promesas de Dios, dice el 4. Y recibimos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Para ustedes. Pedro nos dice que juntamente con una esperanza, el creyente también tiene una herencia.
Esta frase o idea de herencia tiene implicaciones del Antiguo Testamento. A Abraham, no se recuerda, se le prometió una tierra prometida, una herencia que iba a ser grandísima, ¿no? A través de los profetas, la idea de una herencia era una recompensa para aquellos que eran fieles y santos. En el Nuevo Testamento los escritores toman esta idea para hablar sobre la vida eterna, sobre el futuro de la vida eterna. Y Pedro nos dice aquí que los creyentes van a sufrir, sí. En este mundo sí vamos a sufrir. Pero para aquellos escogidos que pertenecen, fieles y santos, obtendrán esta herencia, la cual es mucho mejor que tener aquí cosas en la tierra, ¿no? Aquí Pedro usa 3 palabras para describir esta herencia. Nos dice que esta herencia no es indestructible, no es incontaminada, no es inmarchitable. Aquí primeramente nos muestra una herencia que es indestructible. Esto tiene la idea de que no se puede echar a perder, que no se decae, que no se arruina, hermanos. Segundo, muestra una herencia incontaminada. Esto tiene la idea de que es pura, es limpia y que nada puede echarlo a perder. Y tercero, muestra una herencia inmarchitable. Esto tiene la idea que es eterno, que nunca se acabará, que nunca se marchita. Tú y yo nos vamos a marchitar. Nos vamos a marchitar o nos estamos marchitando. Cuando llegué con mi esposa aquí hace 4 años, o 3, 4 años, ¿no? Yo llegué con así de pelo, ni una cana tenía. Y agarré matrimonio y mira qué está pasando. El puro estrés me está matando. Hermanos, la herencia que tenemos allá no se marchita. Nosotros nos vamos a marchitar con el pasar del tiempo. Vamos a llegar a ser como unas pasitas. Pero que sean unas pasitas dulces, ¿no? Que no sean unas amargas, ¿no? Que la gente nos pueda pasar bien, ¿no? Esta herencia que como hijos de Dios e hijas de Dios poseemos, el reino de Dios, es para una eternidad, es para siempre. Y tal herencia está reservada en el cielo. La herencia que tenemos está segura, está cuidada, está guardada para los hijos de Dios. Nadie te la puede quitar ni robar. No pierde su valor y es para siempre. Está apartada para usted, para usted, para usted y para usted. Hace unos años fuimos a México con mi esposa, con mi nuera, con mis 2 hijos y mis nietos. Y como nos gusta el fútbol, iban a jugar las Chivas con el Atlas. Y vamos, y pues ahí vamos, ¿no? Y batallamos para agarrar tickets y los agarramos y luego después para entrar, ¿no? Unas filas. Y yo les decía, no se haga.
La forma que es esto es por nuestra fe que hemos tenido en Jesús. Si mientras atravesamos por enfermedades, tiempos difíciles, dependemos en Dios, Él promete cuidarnos a nosotros, al no darnos más de lo que podamos. A veces decimos, Señor, ya no puedo más. Dice la Biblia que Dios no nos da más de lo que podamos, ¿no? Se dice que andaba un señor. Andaba un señor con su niño en la Norgay, ¿no? Y no llevaban carrito porque no había. Y el señor agarraba la leche y se la daba, agarraba unos plátanos y el niño casi cargando todo, ¿no? Y lo miró una señora y le dijo, oiga señor, dice, pues agarre un carrito, dice, el niño lo va a lastimar. Y el niño le contestó, no señora, no se preocupe, dice. Mi papá sabe hasta dónde yo aguanto, dice. Mi papá sabe hasta dónde yo aguanto. Lo mismo pasa con Dios, Él sabe hasta dónde podemos. Dios no nos va a dar más de lo que no podamos. Una persona que esté pasando por dificultades no puede tomar confianza que Dios va a proteger de ellos por medio de nuestra fe. Dios promete cuidarnos a nosotros hasta que todo sea cumplido, hasta que Él venga. Y no falta mucho. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Recordamos que Él es misericordioso y que Él está con nosotros. Entonces nosotros podemos ser capaces de enfrentar los problemas, ¿sí o no? Con alegría. A la luz de lo que poseemos por nuestra salvación. Poseemos una esperanza viva. Poseemos una herencia. Poseemos la protección de Dios hasta el cumplimiento de sus promesas. Pedro desea animar a sus lectores aquí con las promesas que cada creyente posee. Pedro desea que veamos hacia el futuro. En los siguientes versos Pedro nos mostrará el propósito de las pruebas en nuestras vidas. Las pruebas tienen una función especial en nuestras vidas.
No podemos a veces saber por qué pasan o por qué nos pasan. Nosotros no entendemos. No hay respuesta para estas cosas. No hay explicaciones. Pero sabemos que estas cosas tienen el fin de desarrollar nuestra fe, de crecer en nuestra fe. ¿A poco no te pasa cuando estás enfrentando un problema y Dios te da la sabiduría y lo haces y después pues creces más en la fe, te sientes más firme, más seguro? Después que hayamos salido de las dificultades, salimos personas diferentes, aprendemos de las pruebas. Las pruebas son para aumentar nuestra fe, no para alejarnos de ella. Son para creer más en Dios. Y podemos ser capaces de tener gozo a pesar de que poseemos las pruebas, porque están desarrollando nuestra fe. Y sabemos que son para nuestro bien. Dice el 6, y esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Mira el 7, el oro, aunque es perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran en un gozo indestructible y glorioso. El 9, pues estás obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. El verso 6, vemos tres realidades acerca de las pruebas. Una, vemos que son por un tiempo nada más. 2, vemos que son dolorosas y causan sufrimiento. 3, vemos que son diversas, que son diferentes, ¿no? Las pruebas de esta vida no son para siempre. Aunque a veces parece que no encontramos la salida, no encontramos el fin a nuestros problemas. Pero estas no van a durar para siempre a la luz de la gran salvación. La herencia que poseemos, las cosas pasan. Es nada más por un tiempo corto. Esto nos debe dar aliento para poder enfrentar las dificultades. Solamente por un tiempo van a pasar. Juntamente con esto, las pruebas nos causan dolor, sufrimiento, ¿no es así? Quizás podemos pensar hasta reclamarle a Dios de por qué estamos pasando por esto. Pero si nos acordamos de que Dios es misericordioso y que Dios promete protegernos, podemos ver estas pruebas con una perspectiva diferente, ¿no? Dios no prometió eliminar las dificultades. Él no prometió quitártelas. Él prometió estar ahí en medio de la tormenta. Dios en su infinita sabiduría sabe lo que estás haciendo y podemos descansar en su realidad. Podemos descansar en Dios. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados, ¿no? También vemos que las pruebas son diversas para toda persona. Algunos están pasando por enfermedades, otros con problemas con sus hijos, otros problemas en el matrimonio, otros con malos hábitos, y queremos dejar esto. Otros con problemas en el trabajo, otros con personas que nos hacen la vida imposible. Todos estamos pasando por algo. Las pruebas que estamos pasando son diferentes, son diversas, de persona a persona. Y eso nos debería dar compasión con las demás personas. Si miramos al otro hermano que está sufriendo más que uno, pues tenemos que ser de apoyo en apoyarlo a él. Pedro ahora usará el oro para ilustración de cómo las pruebas trabajan en nuestras vidas. Cuando te venga una dificultad o algo, no lo tomes tan a pecho, déjaselo a Dios. Mira, el 7, el oro, aunque es perecedero, se acrisola el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, ¿no? Ahí vamos a ver si realmente somos en las pruebas quienes somos. Cuando Jesucristo se revele, cuando Él venga, no sé cómo nos vaya a encontrar. Pedro nos dice que las pruebas tienen un beneficio en la vida de los creyentes. Las pruebas ponen a prueba nuestra fe para ver que
para mirar que Jesús se lleve la gloria cuando Él se revele, cuando Él venga. El oro es un metal común, ¿no? En esos días y también en el nuestro, ¿no? Es un metal. El oro era puesto en un crisol o un tipo de olla que se calentaba el oro hasta hacerlo líquido. Si hubiera impurezas en el oro, algo en el oro, estas saldrían a la superficie, arriba, y estas eran removidas. Este proceso era para purificar el oro, y así era más genuino y real, y su valor aumentaba más, porque era puro. La persona que está pasando por pruebas, su fe está siendo probada igual que el oro, dice Pedro. Está siendo probado. A ver si realmente confiamos en Dios, para comprobar que es real y digna de recibir salvación, que Dios tiene preparada cuando su fe sea probada. Tiene mucho valor, su fe, más que el oro. Dice, somos más valiosos que el oro. Y Pedro dice, quizás tendremos que pasar por diversas pruebas por un momento. Cuando esto suceda, es para aumentar y desarrollar nuestra fe, para que podamos alabar a Jesús cuando recibamos nuestra herencia. Él prometió esta esperanza viva que tenemos cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de enfrentar las pruebas con alegría? Claro que sí. Pero se dirigió a los creyentes por sus dificultades horizontales, es decir, por sus problemas aquí en la tierra. Pedro, quizás ellos tenían una dificultad vertical. Ellos estaban pasando por burla, rechazo por la causa de Jesús, pero ellos jamás habían visto a Jesús. Pedro sí había visto a Jesús, caminó con Jesús, pero ellos y nosotros no hemos visto a Jesús todavía. Ellos estaban pasando por burla y rechazo. A través de las pruebas podemos tener certeza de que obtendremos la salvación. Dice el 8, ustedes lo aman a Jesús, lo aman a pesar de no haberlo visto. Aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indestructible y glorioso. Dice el 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Puede haber momentos en nuestro caminar con Jesús que puede ser difícil. Hasta puede ser que queramos a veces de dejar de venir a la iglesia por tantos problemas. Pero nuestro compromiso con Jesús es por fe. Pedro nos dice que mientras lo sigamos por fe, soportando el rechazo y la burla y dificultades por nuestra fe, estaremos obteniendo la meta, la cual es nuestra salvación, la promesa que hemos tenido en Jesús. El resultado de esto será un gozo indestructible y glorioso, dice. Es el resultado si hacemos esto. Entonces nosotros podemos ser capaces de enfrentar las pruebas. Poseemos una esperanza viva, poseemos una herencia, poseemos la protección de Dios hasta el cumplimiento de sus promesas. Y mientras esperamos su cumplimiento, las pruebas y dificultades que enfrentamos son para nuestro beneficio. Nuestra fe irá en aumento más y más, y así alabamos a Jesús. Ahora Pedro tomará un tiempo para explicarnos que somos tan privilegiados. Pedro les va a decir a sus oyentes que ellos tienen algo que otros desean tener. Pedro quiere que sus oyentes aprecien lo que ellos tienen o lo que nosotros tenemos. Mira, hay cosas que tenemos en nuestras vidas que quizás no apreciamos. A veces no apreciamos a nuestra propia familia, nuestro trabajo, nuestra salud. A veces tenemos tanta comida, a veces que hasta la tiramos, no la apreciamos. Quizás no apreciamos nuestra salvación a veces también, no le ponemos atención a estas cosas. Pedro nos dice que los profetas del Antiguo Testamento desean tener salvación que nosotros tenemos, aunque esté llena de dificultades, de problemas. Mira lo que dice del 10 al 12. Dice, los profetas anunciaron la gracia reservada para ustedes,
Estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y en cualquier circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria venidera después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaba de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, sabiendo del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Mira, hasta los mismos ángeles desean contemplar estas cosas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas y ellos escribían y después el Espíritu Santo se iba. Su estancia no era permanente. Estos profetas deseaban que sus escritos fueran cumplidos en esos días de ellos. Ellos querían ser parte de lo que Dios iba a hacer. Ellos querían ver. Ellos escribieron, pero ellos no sabían para quiénes estaban escribiendo. Ellos anhelaban ser parte de esta salvación. Así que ellos estudiaron cuidadosamente, pero se dieron cuenta que de que esto serviría para nosotros. Lo que iban a escribir ellos iban a ser para nosotros en estos tiempos. Los escritores desde Génesis hasta Malaquías, ellos querían saber cuándo se iban a cumplir estas promesas de Dios. Ellos deseaban cómo se iba a hacer todo esto en realidad. Ellos no comprendían cómo vendrá al mundo, cómo sería, cómo iba a venir Jesús, o cómo iban a hacer estas cosas. Pedro nos dice que somos privilegiados y que debemos apreciar nuestra salvación aunque estemos pasando por tiempos difíciles. Es más, Pedro nos dice que aunque los ángeles son seres fantásticos, ellos anhelan contemplar esto, lo que nosotros tenemos, hermano. Esta lista que te he dado de todos los beneficios que tenemos. Aunque son una creación especial, los ángeles de Dios, ellos no tomarán parte en la salvación. La esperanza viva y de la herencia que tenemos es única, es para nosotros. Y eso debería sentirnos privilegiados. Pedro escribió esta carta a personas que estaban pasando tiempos difíciles. Esto para animarlos para que tuvieran gozo en la salvación. El día de hoy vimos, hermanos, que somos valiosos ante los ojos de Dios, que somos escogidos ante los ojos de Dios. También vimos que poseemos una esperanza en Jesús viva. Hermanos, también poseemos una herencia y poseemos la protección divina de Dios. También vimos que poseemos una esperanza viva, que poseemos una herencia, poseemos la protección de Dios divina. Pero también nos dice en esta porción que las pruebas tienen una función en nuestras vidas. Al haber escuchado estas verdades, espero que podamos enfrentar nuestros tiempos difíciles con alegría. Para concluir, hermanos, miramos que Dios nos ha elegido, nos ha escogido, que no somos cualquier cosa, hermanos. Somos privilegiados. Miramos que tenemos una gran salvación por medio de la Trinidad obrando juntamente para tenernos una gran salvación. Miramos que tenemos una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. También miramos que tenemos una herencia indestructible, una herencia pura, inmarchitable. Miramos que somos valiosos como el oro, más que el oro. Estas personas que les escribe Pedro estaban perseguidos por su fe, por seguir a Jesús. Eran fieles a Dios. En los días de Pedro, que Pedro escribió estas cartas, el emperador Nerón había declarado a los cristianos culpables del incendio que se había ocurrido en Roma. En realidad él mismo lo había hecho. Y la sospecha eran tan grandes que para salvar su pellejo, como si le queremos decir así, entonces él decretó que fueron los cristianos los que incendiaron esto. Entonces él decretó o dio la orden, era si tú encuentras a un cristiano, tómalo y tráemelo. Y lo vamos a quemar y lo vamos a matar, lo vamos a sentenciar por lo que hizo. Y todos huyeron, se dispersaron, estaban pagando un precio, hermanos. Nosotros no nos van a hacer eso, pero
Las enfermedades sí nos van a perseguir. A veces con eso del gobierno, nosotros no somos nadie para solo Dios, ponernos a las manos de Dios. De una forma u otra somos perseguidos, pero la palabra de Dios nos exhorta a que confiemos en Él, ¿no? Él dice que nos va a cuidar. Y Pedro nos da unas palabras de ánimo, de esperanza para poder soportarlas. Cuando lleguen nuestras vidas, van a llegar a nuestras vidas. Tarde que temprano van a llegar los problemas, van a llegar los dolores. Pero yo te animo a que confíes en Dios, aunque las cosas se pongan color de hormiga. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, y te pido, Señor, por cada hermano que está aquí, por cada hermana, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de sus vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores, Señor. Somos humanos, Señor, tú conoces nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras adversidades en el trabajo. Donde quiera que andamos, Señor, te pido que tomes el control, que pongas una cerca, y cuando tengamos que hablar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ponga palabras para poder hablar de ti, Señor, con certeza de que tú estás vivo, Señor, de que eres una esperanza viva, Señor. Padre, te pido por mis hermanos que los bendiga, Señor, que pues este fin de semana que ya comienza la semana, Señor, Padre, yo los pongo en tus manos para que cuides nuestra entrada, nuestra salida, que vamos a ir a trabajar, Señor. Te pido que los bendigas y nos cuides, y te damos gracias en el nombre de Jesús.